Gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea que transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Es viernes 26 de octubre de 2012. Los temas a conversar este viernes al cierre de la semana: la reciente creación de la Fuerza de Tarea Antiextorsión en la Policía Nacional Civil, que aún no entra en operaciones, del trabajo coordinado que puede desarrollarse con el sector privado y desde luego del estado de la economía del país. Esta semana, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ha confirmado que el índice o el indicador o la inversión extranjera directa en El Salvador, el IED, cayó un 60% en el primer semestre del año, y hay otros indicadores también poco alentadores. Para conversar de estos temas nos acompaña en nuestros estudios Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria. Bienvenido, un gusto. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, gracias a usted por acompañarnos, Luis. Para comenzar entonces, hablemos un poco sobre el tema de seguridad. Esta semana entiendo que fue una presentación directamente para el sector empresarial, ¿no?, de parte de la Policía Nacional Civil, sobre la creación de esta unidad especial antiextorsión. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, nosotros desde hace ya algún tiempo venimos trabajando con la Policía Nacional Civil a nivel nacional en proyectos con nuestras filiales en el interior del país, Santana, San Miguel, La Unión, para ver la manera en la cual contribuimos a resolver un problema que está afectando seriamente a los empresarios, a los ciudadanos y por ende también a la economía del país. Estamos convencidos, como se ha ya comprobado en experiencias anteriores, de que una policía que no cuente con la confianza y el apoyo de la ciudadanía es una policía que no va a poder hacer eficientemente su trabajo. Aquí ha habido poco a poco, a través de los tiempos, se ha ido perdiendo esa confianza, y lo que priva de los ciudadanos hacia las autoridades es la desconfianza. O sea, la gente ya no quiere ir a denunciar, ya no quiere ir a la policía y pasar la información porque teme las repercusiones de esa colaboración o de esa información que se le pase a la policía. Sobre todo cuando hay hechos concretos en donde policías aparecen involucrados en hechos delictivos. Recuerdo que hace como 2 semanas en el occidente del país capturaron a un policía vinculado con pandillas. Correcto. Esa es los hechos o las razones por las cuales se le ha perdido la confianza son constantemente las pruebas o las evidencias que se tienen de que han habido policías metidos en bandas de robacarros, en bandas de extorsionistas, en bandas de roba cobre, alambres de cobre, etcétera. Entonces la ciudadanía no apoya, no informa, y eso impide que la policía, los buenos policías, los que quieren hacer su trabajo, lo puedan hacer. Entonces, ya en el pasado la Asociación Nacional de la Empresa Privada había cooperado directamente con la policía, con la unidad antisecuestros, y había habido muy buenos resultados. Lamentablemente, al inicio de este gobierno, dicha unidad se desmanteló y se perdió toda esa capacidad investigativa y toda esa experiencia. Pero los resultados estaban ahí. Ahora, con el proyecto de Asocio para el Crecimiento, en el cual hay apoyos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del FBI, se elabora un proyecto para tratar de combatir la lacra, el delito de las extorsiones y el renteo. Y entonces se siguen esas experiencias exitosas y se decide conformar una unidad especializada anti-extorsiones, la cual va a tener gente capacitada, supervisada, escriniada, escogida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, y que va a trabajar directamente con la ciudadanía. Como la ciudadanía le costará dar el primer paso de confianza, nuestra institución, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, está sirviendo de intermediario. Nosotros podemos recibir las denuncias como institución y trasladarlas a la policía, o en nuestra misma institución puede llegar el empresario o el ciudadano, socio o no socio, porque este es un servicio a la comunidad, un servicio social. No es exclusivo para quienes son miembros de Cámara de Comercio. Esto es para los ciudadanos. Y entonces ahí nosotros le ayudamos a servir de intermediarios y a que él ponga su denuncia. La policía, sin necesidad, de ir entonces hasta la fiscalía, sin necesidad o a las mismas delegaciones policiales. O sea, de momento sin necesidad de ir. Puede hacer que en el proceso de investigación, ya cuando la cosa haya avanzado, pues claro, sea necesario. Pero eso implica entonces que se puede procesar una denuncia de ese nivel
¿Y habrá entonces un representante de la policía, fiscal? ¿Cómo ellos nos han ofrecido que podemos, ya sea cuando hay una denuncia importante y la persona tiene temor, ellos llegan a nuestras instalaciones. O podemos hacer un día a la semana o 2 días, dependiendo de la cantidad de denuncias, en la cual la gente llegue a Gasita, ¿verdad? Por supuesto, se ordene la cosa y llegue la cámara y nosotros tengamos ya arreglado una cita con las autoridades. O hacerle los arreglos para que ellos vayan directamente a esta unidad especializada que se va a manejar con alguna independencia de toda la institución, puedan ir ahí con la garantía de que se le va a dar seguimiento, que va a ser atendido amable y eficientemente y que los casos se van a tomar en serio. Y con la garantía de la reserva total del caso. Por supuesto. Ahora, el involucramiento del Departamento de Justicia y el FBI es clave en esto. Por supuesto, porque ellos están dando, digamos, los instrumentos, los entrenamientos, las escogencias de escoger al personal adecuado para llevar adelante esta tarea. Esta es parte del proyecto del Asocio para el Crecimiento. Por lo tanto, están involucrados y también les interesa darle seguimiento o supervisión, como lo querramos llamar, a que el proyecto funcione y a que esta unidad funcione. Acordémonos que la delincuencia tiene raíces profundas y su combate también no es muy sencillo, pero dentro de las cosas que hemos señalado así con rapidez, está el aspecto que tiene que ganarse la confianza ciudadana, que tiene que haber una depuración de la policía precisamente para ganarse la confianza ciudadana, depuración por incapacidad, por corrupción, por fallas. Tiene que haber una reorganización dentro de la policía. La forma en la que está organizada por regiones y por áreas. Y esto, en un inicio, se pensó que iba a funcionar bien y la realidad ha demostrado que no está funcionando tan bien. ¿A qué me refiero esto? Bueno, la Policía de Hacienda depende del director de policía, pero también depende del ministro de Hacienda. La Policía de Tránsito depende del viceministro de Tránsito. La Policía de Fronteras depende del de Gobernación. ¿Hay dualidad de mando en eso? Por supuesto. Y entonces en cada una de estas divisiones de la policía también hay divisiones geográficas. Entonces hay que tener en oriente, en occidente, en la zona paracentral, en la zona central, cada una de estas divisiones o representación de estas divisiones. Cómo se comunican entre ellas, cómo fluye la información de arriba para abajo y de un lado para el otro. Entonces puede hacer que le roban a uno un carro en Santana, y se lo vienen a parquear a la delegación de Santa Tecla y no estamos seguros cómo es que la información de que el carro fue robado, si se dio en Santana, le va a llegar a la de Santa Tecla y la cosa se va a resolver. Este es un ejemplo tonto, que puede parecer tonto, pero indica que la institución debe de reorganizarse. Al reorganizarse, creo que ahí las experiencias del FBI, del Ministerio de Justicia o de la Secretaría de Justicia de Estados Unidos pueden ser muy valiosas. Ya, nos quedamos en ese punto, hacemos nuestra primera pausa comercial. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz.
Este viernes estamos cerrando la semana en entrevista en línea con la presencia de Luis Cardenal, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de nuestro país, conversando en este momento sobre la creación de la unidad antiextorsiones en la Policía Nacional Civil. Licenciado Cardenal, nos quedamos en el punto de, usted decía, hay sugerencias de una reorganización hacia la Policía Nacional Civil. ¿Hay ya un compromiso de las autoridades de entrar a esa reorganización, reestructuración de la Policía Nacional Civil, o todavía? Yo creo que todavía no hay esa decisión tomada. Nosotros lo hemos sugerido en 2 ocasiones diferentes en proyectos por escrito que se le ha dado al ministro de Seguridad Pública, al general Munguía Payés, donde le hemos dicho que esto, en nuestra opinión, es indispensable para la efectividad y eficiencia de la misma policía. Comentábamos fuera de cámaras cómo no puede ser eficiente ni manda un mensaje adecuado a los ciudadanos de que hay un accidente, pasen tal vez 2 radiopatrullas, pero una es de PPI y otra es de, qué sé yo, de aduanas o de fronteras, y no pueden intervenir o no quieren intervenir o no les toca intervenir, sino que hay que esperar que venga específicamente la división de tránsito. Y mientras tanto se arma la gran trabazón, o hay alguna persona golpeada, o no mueven los vehículos porque la policía no llega. Entonces, ese tipo de cosas, en ejemplos sencillos como ese, son los que nos señalan de que la organización policial, que ha crecido a números de arriba de 20,000 personas, requieren un análisis interno de ver si la organización que se tiene, que fue conformada después de los acuerdos de paz, está respondiendo a las realidades que tenemos para enfrentar las necesidades ciudadanas y la delincuencia. Ahora, hay hechos concretos que al final le decía en el corte comercial también, de que uno tiene la impresión de que genera un ambiente o por lo menos una percepción de impunidad en la gente. Y es, por ejemplo, bueno, usted ponía el ejemplo de un accidente de tránsito, pero igual ocurre en términos generales cuando hay un delito específico, donde alguien no se puede meter porque no pertenece a la división específica. Claro. Entonces la gente, cuando ve eso, lo que genera, termina generando un ambiente de impunidad. Es decir, que la gente piense de que la policía está por gusto, porque no logra entender que hay ese tipo de divisiones. Así es, y tal vez las divisiones son una excusa del policía, porque el policía debería de estar dispuesto a servir a la seguridad ciudadana en todos sus aspectos. Especialmente en una cosa que es de fragancia, pero lo que sucede es precisamente que la impunidad es lo que más motiva el incremento de los delitos, la delincuencia y la criminalidad. Cuando un criminal va a cometer un hecho delictivo y un hecho delictivo grave, él está dispuesto o sabe que hay un riesgo de que lo pueden matar en ese operativo, pero mide su riesgo y sabe que su riesgo, aunque es un riesgo importante, es de posibilidades o de probabilidades menores. Pero el riesgo que más mide es, me van a capturar, si me capturan me van a enjuiciar, si me enjuician me van a condenar, y lo que vemos aquí es que hay grandes números de capturas, que son pocos comparado al número de crímenes que se cometen, pero todavía es mucho menor el número de personas que paga por los crímenes o por los delitos que comete. Entonces eso, lo que manda el mensaje, es a decir, mire, usted juégueselas, que los beneficios son muchísimo más grandes que los posibles castigos o las posibles consecuencias de este hecho que usted está cometiendo y dañando a la sociedad. Entonces, esa reorganización de la policía debe de ir orientada a resolver ese problema y esa sensación de impunidad. En esencia, esto significaría unificar, en el tema organizativo, ¿es unificar estructuras, divisiones, o cómo se plantea? Creo que deben de cambiarse la forma en la que están estructurados los mandos por las divisiones. Se ha dado un paso importante al volver a crear la subdirección de investigaciones, porque se puede ir especializando a personal en cierto tipo de delitos. Antes estaban con una sombrilla y entonces llegaba un caso de secuestros y se lo asignaban al azar a una persona que tal vez no tenía ninguna experiencia en secuestros o en homicidios o en robo. Claro. Entonces ahora lo que creo que funciona en otras policías, inclusive en las que vemos en televisión, es que hay unidades especializadas para ciertos tipos de delitos graves.
Entonces ahora se está volviendo como a replicar el esfuerzo que se hizo con la unidad de antisecuestros en aquel momento, ahora en el tema de extorsiones. Y entonces con la ayuda por lo menos eso es lo que esperamos nosotros, no sé si se va a dar, pero con la ayuda del Departamento de Justicia, del FBI, y con los buenos resultados que esperamos se obtengan de esta experiencia, tal vez se van a ver motivados al ver al interior de la policía y a pensar de que la reorganización que nosotros hemos propuesto desde hace bastante tiempo es una medida inteligente, una medida importante que les va a dar buenos resultados. Entonces ahí es donde esperamos nosotros que esta unidad tenga el éxito para que sirva los varios propósitos, uno, de combatir este delito, y dos, servir de ejemplo de otras cosas que se pueden hacer en otros campos. Luis, para la gente que nos ve fuera de nuestro país a través de la prensagráfica.com, ¿cuál es la dimensión que tiene el tema de extorsiones para que se esté creando esa unidad especial? Es decir, ¿cuál es la implicación o las consecuencias que tiene ya para la vida misma de las personas, pero también para la actividad productiva o económica de El Salvador? Muy importante. El crimen que tiene más relevancia por lo terrible que es, o la ofensa tan grande más grande que le puede hacer a un ser humano, es quitarle la vida. Entonces, por supuesto, los homicidios son como la bandera de los problemas de delincuencia y criminalidad. Esto, gracias a Dios, por la tregua entre pandillas se ha logrado reducir, pero hay otros delitos y otros crímenes como el renteo, las extorsiones y los robos, que afectan a un número muchísimo mayor de personas y que tienen un impacto negativo en la economía y que nos hace perder competitividad y nos ahuyenta la inversión y nos hace que seamos menos atractivos o menos capaces de generar empleo en diversos lugares mientras este problema exista. Dentro de todo esto, nosotros en nuestra institución vemos que los problemas más importantes que tenemos son de robo, extorsión y renta, más o menos en ese orden. Siempre hay más robos, lógicamente, y hay robos de diferentes magnitudes. ¿Cuál es la diferencia entre extorsión y renta? ¿Por qué lo clasifican de manera distinta? Bueno, porque puede hacer que la renta sea como renta o peaje, ¿verdad? Que digamos solo para el ingreso de una unidad, por ejemplo, distribuidora de un producto X a una comunidad. A una comunidad. Y pagar en el momento del ingreso. O a una persona. Exacto. Que le puede pedir la renta. Una extorsión es una amenaza que se le dice, aunque uno, mira, puede hacer que uno ni siquiera llegue a esa zona, sino que recibe una llamada en su teléfono, anónima, y le dice, mira, yo te conozco, tú sos William, conozco dónde están tus hijos, tu señora, y si no me depositas tanto o no me vas a dejar un dinero en tal lado, te puede suceder algo. Entonces hay una diferencia, pues, digamos, en esto. No necesariamente está vinculada con el paso o el peaje a un lugar o la entrada a un lugar, pero hay extorsiones, digamos, el hecho de una compañía distribuidora que le dicen todos los meses, si no querés que te quememos tu camión que te andas distribuyendo, tenés que pagarnos tanto, pues también entra dentro del rubro de las extorsiones, y por eso es que hacemos esa unión, digamos, entre los dos delitos. Para cerrar el segmento, ¿a cuántos millones ascenderá esto? Es casi una industria. Es una industria. De acuerdo a los mismos datos que da el gobierno, Secretaría Técnica, se dice que el crimen le cuesta a la economía salvadoreña cerca de 2.400 millones de dólares al año, entre el 11 y el 12% del PIB. ¿Cuánto es esto? Para que lo pongamos en dimensión, esto es más de la mitad del presupuesto anual, del presupuesto general de la nación anualmente. O sea, que más de la mitad de lo que el gobierno tiene para hacer todos sus trabajos, inversiones, obras, etcétera, es un costo oculto que tiene la economía. Este costo pareciera que a veces la gente no lo entiende, pero lo hace a uno menos competitivo, encarece los productos. Si alguien tiene que pagar renta para entrar por algún lugar,
o tiene que pagar una extorsión en su negocio para poder existir, ese costo de alguna manera tiene que salir de algún lado y no sale no llueve, no lo corta uno de un árbol, eso sale del negocio. Y entonces uno dice, claro, bueno, yo para distribuir mi producto aquí tengo que pagar tanto, se lo pongo al precio del producto. Entonces la persona que compre ese producto en ese vecindario, en esa colonia, en ese cantón, va a recibir un producto más caro de lo que pudiera recibir si no le estuvieran cobrando. Pero con el riesgo del empresario de que también puede perder capacidad de venta, posibilidad de venta o mercado, porque la gente al ver un producto más caro puede dejar de comprarlo. Eso sucede. ¿Por qué la economía se está contrayendo? Bueno, porque la gente tiene menos capacidad de compra. Porque tiene menos capacidad de compra, además de porque tal vez no encuentra empleo o su pequeño negocio está produciendo menos, los productos que tiene que comprar valen más. Bueno, vamos a entrar a platicar entonces en el próximo segmento de indicadores económicos. Vamos a una pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Licenciado, en el segmento pasado me decía usted que la economía se contrae porque la gente tiene menos capacidad de compra. Y hablando a propósito del tema de cómo impacta la delincuencia en el país sobre los negocios, sobre las empresas. Como una de las razones. Como una de las razones. Ahora, bueno, pero hay muchas más. O sea, sí, porque esta semana, como introducíamos el tema en la entrevista, la CEPAL publica un índice que tiene que ver con la inversión extranjera directa en el país y El Salvador aparece que cayó en el primer semestre el 60%. ¿Qué implicaciones, qué significa esto en términos tangibles? ¿Y cómo se traduce entonces para la actividad empresarial, para el comercio, para la industria, pero también cómo se traduce para la gente? Porque estos temas siempre me interesa un poco ubicarlos de qué consecuencias tiene para la gente. Es decir, bueno, inversión extranjera directa, ¿qué es? Puede ser una cuestión un poco abstracta, pero ¿qué significa para la gente? Empecemos por ahí. Para la gente, al no haber inversión, significa menos oportunidades de trabajo, de mejores salarios, de movilidad hacia arriba, en sus posiciones económicas y sociales y de crecimiento. ¿Por qué? Porque y esto hay que entender cuál es la lógica, porque a veces uno lo repite y la gente no lo cree. La inversión es el primer paso, es la semilla con la cual empieza a crecer una economía, una empresa, un negocio, una actividad. Entonces se trae a alguien, ya sea nacional o extranjero, que decide crear una nueva empresa. Entonces eso requiere estudios, requiere maquinaria, construcción, terreno, tecnología, teléfonos, mobiliario, requiere recursos para poder invertir en eso. Cuando la gente dice, deme trabajo, la creación de un puesto de trabajo tiene un costo importante, que se ha calculado entre 8 y 20 mil dólares dependiendo de la industria en la que se maneje. Una maquila requiere galeras, electricidad, transformadores, máquinas de coser, escritorios, camiones, etc. Eso es una apuesta importante a un país, a una economía. Entonces, si no viene la inversión,
la economía. El que vende muebles no vende muebles, el que vende terrenos no vende terrenos, el que construye no construye, el que vende camiones no vende camiones. Y el último paso es que la gente no encuentra un nuevo puesto de trabajo. Salen los estudiantes de las universidades y no encuentran trabajo. Alguien quiere mejorar de donde está trabajando para ganar más y tampoco encuentra puesto de trabajo. Eso afecta a la gente y afecta a la economía y nos afecta a todos. Pero para que alguien venga y apueste en invertir, porque es un gran riesgo, analiza los factores de riesgo que tiene cada nación. Y ahora en este mundo globalizado, las naciones entienden que la atracción de inversiones es importante para su desarrollo y por lo tanto buscan cómo hacer su mercado atractivo para que las inversiones lleguen. ¿Cómo lo hacen atractivo? Dando seguridad, garantizándole que esa inversión, una vez produzca un retorno, la persona va a poder disfrutar de ese retorno, se lo va a poder llevar o gastar o lo que sea, que hay seguridad jurídica, que las leyes, las reglas de juego no se las van a cambiar, que hay seguridad personal, que no lo van a matar, que no lo van a asaltar, que no lo van a rentear, que hay garantías de que se va a poder conseguir mano de obra calificada, que el precio de la energía es barato, que las carreteras y el transporte para poder movilizar la mercadería van a estar ahí. Ya, pero entonces, ¿qué es lo que no está, justamente de lo que me ha enumerado, es de lo que está adoleciendo el país para que un inversionista decida colocar su dinero acá? Así es. Lo primero que la gente ve es que no existen o no se percibe que existan reglas de juego claras. Yo he dicho innumerables veces que los problemas económicos de El Salvador tienen profundas raíces políticas y parten del hecho que venimos arrastrando desde la guerra, donde aquí no tenemos una visión de nación y una apuesta consensuada de qué es lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir. Tenemos a un partido que en un momento dado estuvo en la guerrilla, que quería un cambio de sistema socialista y un sistema capitalista. Esa lucha de sistemas o esa propuesta de cambio de sistema genera ya de por sí una gran incertidumbre, que las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Porque usted ve latente esa iniciativa siempre ahora. Bueno, ahora hay que analizarla porque ahora está más asolapada, pero está latente para aquellos que hacen los análisis más profundos. Y esto no lo digo porque yo esté ideologizado, porque tenga parcialidad hacia uno o hacia el otro. No, lo digo porque creo que es la realidad. ¿Qué es lo que dice el partido de gobierno? Dice, bueno, nosotros queremos llevar al país hacia el socialismo del siglo XXI. Eso para muchos salvadoreños lamentablemente no significa nada, pero para aquellos que se tomen la molestia de investigar qué es lo que es eso y cómo esto se aplica en los países donde ya está más avanzado este proceso, eso genera una gran incertidumbre. Veamos cuál es el país que tiene menor inversión que nosotros, Venezuela. ¿Por qué? Porque está más avanzado en el proceso de implementación del socialismo del siglo XXI. Ahora, hay lugares, bueno, está sucediendo en Bolivia, está sucediendo en problemas que tiene Argentina, a pesar de todas las riquezas, las extensiones territoriales, la venta de sus productos y sus materias primas que han tenido demanda en el mercado mundial en los últimos años. Pero está sucediendo en todos los países. Me pueden decir, no, en Nicaragua no. Bueno, en Nicaragua es un caso que hay que analizar minuciosamente para poderlo entender. Pero ahí, ¿qué es lo que ha hecho Ortega para que atraer la inversión? Le ha garantizado a los empresarios una serie de beneficios que les hace a ellos atractivo invertir en Nicaragua. Ese tipo de cosas aquí no se están dando, con el agravante que tenemos la inseguridad personal y los problemas de violencia y delincuencia tan elevados, que es un factor más que nos hace menos atractivos. Entonces, si la electricidad aquí es más cara que en otros países de Centroamérica, si aquí tenemos poca seguridad jurídica, si aquí te cambian las leyes, si aquí todos los años te aumentan los impuestos, si aquí para hacer un trámite, para poner un negocio o para hacer una construcción,
Te decía, poner un negocio nuevo puede implicar la construcción de nuevas instalaciones. Entonces, poner el negocio ya toma un trámite o tiene una tramitología larga. Y hacer una construcción, dicen que un permiso de construcción puede retrasarse más de 2 años. Tenemos un ejemplo de una persona cercana a mí que quiso hacer una lotificación en un área rural para construir unas casas en el lugar donde se necesita, y ya lleva más de 3 años y medio en ir buscando los permisos de un lado a otro, nunca se los dan, y ya se dio por vencido y ya no va a hacer nada ahí. La gente se quedó sin trabajo en esa zona que podría hacerse, y se quedaron la gente sin posibilidad de tener una vivienda digna en el lugar cercano a donde viven. Ya. Entonces, todos esos factores son los que hacen que nuestro país se convierta en un país menos atractivo que otros para la atracción de la inversión. Y si no hay inversión, no hay puestos de trabajo, y si no hay puestos de trabajo, no hay mejora, desarrollo para el mismo país. Bueno, hacemos otra pausa, porque en medio de lo que conversamos, bueno, está la elección postergada del fiscal general de la República. Viene todo el tema de Fomilenio 2 en la segunda generación para la zona costera, y no sé si, para conocer un poco su opinión en el próximo segmento, de si esto puede tener algunas implicaciones a esos niveles. Vamos a una pausa. Solo antes de que nos vayamos, porque se me pasó eso, la parte de la institucionalidad es otra cosa importantísima, que demuestra si aquí somos atractivos o no a la inversión. Aquí, cuando tenemos los problemas para la elección de la Corte Suprema de Justicia, hoy para la elección del fiscal, y estas cosas toman tanto tiempo y tanta dificultad, el mensaje que se manda es que la institucionalidad aquí es muy débil, y un país con débil institucionalidad no es atractivo. Bueno, lo analizamos un poco más adelante. Volvemos. Bueno. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Motriz. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, estamos entonces en el tema de institucionalidad, me decía usted, pero también vinculado esto con, bueno, elección de fiscal general de la República. No vamos a tener ya un poco más de un mes sin fiscal general. Algunos dicen, bueno, se tiene el fiscal adjunto, pero la verdad es que no hay un fiscal, y además el no haber un fiscal general, ¿qué tanta operatividad o decisión puede tomar el fiscal adjunto, sabiendo de que su cargo pues es prácticamente temporal? Esa es una cosa. Y lo otro que le decía es el tema de Corte Suprema de Justicia, es decir, siempre cuando uno revisa algunos hechos legislativos, declaraciones y algunas acciones, da la impresión de que todavía hay una insistencia en desarmar la Sala de lo Constitucional. Hace poco Fusades mencionaba ahí de que había un procedimiento y el intento de modificar unas leyes para bloquear las facultades de la Sala de lo Constitucional. Específicamente a eso es a lo que me refería. La gente dice, bueno, uno de los factores que se miden es la efectiva administración de justicia, y salimos mal evaluados. Las instituciones deben de funcionar de manera eficiente, equitativa, para todos los ciudadanos. No deben de estar las instituciones en función de un interés político, partidario o económico o de clases. Debe de ser impartir justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Si aquí las instituciones se toman por los políticos para beneficios particulares políticos, el mensaje que se manda es que aquí
la justicia o las instituciones no se pueden confiar, que las cosas no se van a resolver conforme a justicia, razón y derecho, sino conforme a influencias, a intereses y poderes. Entonces, eso es de las cosas que también ahuyenta más la inversión. Aquí la gente ve de que para elegir a un funcionario no se hace en base a su currículum, a su experiencia, a escoger ahí al mejor, al que tenga independencia, sino al que sea mi amigo, al que me debe el favor, al que me haga caso y me pague ese favor cuando yo se lo requiera. ¿Y qué significa eso? Eso genera nuevamente la inestabilidad, la incertidumbre, la inseguridad que ahuyenta la inversión. Yo te mencionaba que, por ejemplo, un ejemplo sencillo, los inversionistas dicen, miren, aquí hay un centro de mediación y arbitraje antes de venir, porque no queremos utilizar el sistema legal del país porque es muy tardado. Se puede tardar 8 o 10 años en dilucidar un problema y eso nos dificulta el hacer los negocios. En la Cámara de Comercio e Industria tenemos un centro de mediación y arbitraje. El centro de mediación y arbitraje es que ahí se resuelve en 6 meses lo que tal vez puede tardar 3 o 4 años en el sistema judicial. Y la decisión que ahí se toma es final. Bueno, la Asamblea Legislativa, a instancia de un diputado, cambiaron las leyes y entonces ahora dicen que los resultados de mediación y arbitraje pueden ser apelados y llevados al sistema judicial. Entonces la gente dice, bueno, entonces ¿para qué vamos a ir a mediación? Entonces no tiene sentido entonces... Le quitan el sentido a la mediación y arbitraje, que ayudaría a descongestionar el sistema judicial, que ayuda a resolver más eficientemente. ¿Ha desestimulado entonces a los empresarios a utilizar ese instrumento? Bueno, esos son parte de los análisis que hacen los inversionistas. Los ha desestimulado a ocupar ese instrumento porque ya no tienen la garantía de que el que pierda o el que no se salga con la sentencia favorable puede ir y apelarlo en el sistema judicial y volver a empezar el proceso, quizás ya no desde el punto 1 o del punto A, pero puede volver a ir al sistema judicial y entonces el problema no se resuelve del todo. Y el Centro de Mediación y Arbitraje tampoco crea un escenario de impunidad o de beneficios para los empresarios. No, porque se hace con el mutuo acuerdo de las dos partes. Cada quien nombra a un juez y entre los dos nombran a un tercero que es, digamos, el juez último que irá a decidir y se hace con toda transparencia. Por supuesto que el que pierde nunca va a quedar contento, ¿verdad? Pero hay que entender que eso puede suceder en cualquier lado. Lo que se trata ahí es de hacerlo de la manera más justa, de la manera más correcta, de la manera más legal, ¿verdad? Pero aún ese tipo de cosas que parecieran pequeñas, que mucha gente no las conoce, no las sabe, afectan el clima de inversión. ¿Y hay estadísticas de cómo operaba esto antes, de cuántos casos se habían resuelto y qué ha significado después de esta reforma? ¿Esta reforma fue este año? No, ya tiene, creo que fue el año pasado. El año pasado. El año pasado, el año pasado o antepasado, pero ha sido ¿Y después de eso qué ha ocurrido entonces en el centro? Bueno, han bajado el número de mediaciones y arbitrajes. Y el número de mediación y arbitraje no es que se mida de manera importante por cuántos casos llegan, sino el hecho, es como un seguro de vida, como un seguro de salud. Lo ocupé o no lo ocupé, pero el hecho de tenerlo me da a mí tranquilidad, de que si lo necesito, lo puedo ocupar y estoy respaldado. Para eso es para lo que sirve. Entonces, si yo pierdo esa tranquilidad, no actúo o ando con ese estrés adicional o es un punto negativo en contra de la inversión para venir a este país. Puede hacer que para uno sea más importante que para otros, pero lo que quiero yo aquí señalar es el ejemplo. Exacto. Cómo a través de una ley cambian las reglas de juego y nos hacen menos atractivos y menos competitivos a la atracción de la inversión, que es el punto de partida que necesitamos para generar riqueza, crecimiento económico, empleos y bienestar a la población. Y los centros de arbitraje, para cerrar este segmento, Luis, ¿eso funciona en la mayoría de países del mundo? Es decir, ¿están? Sí, en casi todos los países que son atractivos a la inversión tienen un centro de mediación y arbitraje, o hay legislación para mediación y arbitraje. Bien, hacemos otra pausa comercial, volvemos con más.
La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Luis, ¿en qué momento se puede comenzar a revertir esto? Es decir, estamos ya prácticamente casi en campaña los partidos políticos frente a las elecciones de 2014. O sea, ¿qué se puede lograr hacer en medio de una situación como esta? Porque siempre los espacios electorales generan un poco de incertidumbre en términos políticos. Entonces, ¿qué tanto se puede hacer? O sea, este gobierno tendrá 2 años, un poco menos de 2 años. Por eso es que te digo yo, tal vez ahí es un buen ejemplo para apoyar la parte que decía yo, que los problemas económicos tienen raíces políticas. Aquí hay elecciones legislativas cada 3 años y hay campañas electorales 2 años anticipadas a las elecciones. Hoy tuvimos elecciones, este año tuvimos elecciones municipales y ya estamos en campaña presidencial. Entonces, casi todo el tiempo estamos en campaña. Y cuando estamos en campaña, ¿qué es lo que predomina? El interés político electoral, no el interés nacional. Y eso nos ha tenido durante los últimos 20 años o 22 años, después de los acuerdos de paz, es de los que nos ha tenido en esta situación de incertidumbre. Porque ya las decisiones no se toman en beneficio del país, sino que en beneficio de esos intereses políticos y electorales. Que cuando las propuestas electorales son propuestas que son demasiado contradictorias, también generan más incertidumbre. En otros países con democracias más fuertes, donde el sistema no está siendo cuestionado, pues las elecciones no afectan tanto, porque dicen, bueno, gana este, va a haber un poco más de énfasis en esto, gana el otro, va a haber más énfasis en lo otro. El caso español, por ejemplo, no hay muchos sobresaltos en... No hay tantos sobresaltos. El caso en los mismos Estados Unidos, que ahora es una de las elecciones más polarizadas y más confrontadas que ha habido. El sistema no está en cuestión, es el estilo y el énfasis que se va a dar. Entonces, aquí nosotros no estamos lamentablemente en esa situación. ¿Qué se puede hacer para revertirlo? Es la gran pregunta. Lo primero, en nuestra opinión, lo primero que habría que hacer es hacer un pacto de nación, hacer una especie de segundos acuerdos de paz en donde se defina de una vez por todas cuáles son las reglas de juego, en qué sistema nos queremos apoyar para desarrollarnos. ¿Vamos a irnos por el sistema socialista, el socialismo del siglo XXI? ¿O nos vamos a ir con una economía de mercado, una economía social de mercado? ¿Nuestro sistema político va a ser una democracia representativa? ¿O la propuesta que existe por parte del frente que vuela ahí cada cierto tiempo, vamos a tener una democracia participativa? Que suena más bonito, pero tiene otras connotaciones importantes, donde ya no tenemos representantes, sino que las cosas se manejan a través de las opiniones del público, del pueblo, en ONGs, supuestamente representantes de los diversos temas, en sindicatos y en otras cosas que son las supuestas democracias como las que se viven en Cuba, ¿verdad? Que se llaman democracias, pero no son verdaderas democracias. Entonces, ¿cuáles van a ser las reglas de juego? Ponernos de acuerdo en eso, empezarla a respetar, hacer apuestas estratégicas de desarrollo. Le vamos a apostar a los servicios, a la logística, al turismo, a la industrialización, a hacer una zona franca, a hacer una agroindustria,
¿A qué le apostamos? ¿Para qué somos buenos los salvadoreños? Y empezar a trabajar en esas cosas. Y fortalecer nuestra institucionalidad, porque mientras no tengamos una institucionalidad fuerte, se pueda confiar en la policía, se pueda confiar en el sistema electoral, se pueda confiar en la Fiscalía, en la Corte Suprema de Justicia y en todas las instituciones con las que los ciudadanos tenemos que recurrir, especialmente cuando tenemos un problema. Mientras eso no se resuelva, difícilmente el país va a poder salir adelante. Bien, tenemos algunos minutos más. No hemos hablado de Fomilenio, para que conversemos un poco más sobre esto en el contexto de lo que está viviendo el país. Vamos a una pausa. El ascenso en sus negocios depende de mucha información. El Economista es la primera y única revista que analiza el mundo de los negocios, convirtiéndose en la fuente de consulta de los principales acontecimientos financieros y económicos de la región centroamericana. Será su referente de la actividad empresarial. Le deseamos un feliz viaje de negocios. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. En medio de la condición que tiene el país, porque en el caso de Fomilenio, Luis, hay, ¿cuántos serían? Como 18 o 20 indicadores que se están midiendo constantemente alrededor de esto, ¿no? Y que como es un dinero que es regalado, obviamente quien está dando el dinero tiene la posibilidad de ejercer alguna presión, si se le quiere ver así, o establecer condiciones para decir, bueno, doy ese dinero, pero si este país cumple ciertos requisitos. O sea, eso es, nadie lo pone en duda. El asunto es si en medio de esta crisis que está pasando el país de institucionalidad puede realmente acceder a esos fondos, o podría tener la posibilidad de esa suerte que tuvo, digamos, el Fomilenio 1. Pues ese es el gran reto que tenemos. Acordémonos que Fomilenio lo que hace es, le apuesta a un proyecto y ellos contribuyen en una especie de sociedad con una cantidad X o un porcentaje X de dicho proyecto, y el país tiene el compromiso de aportar otra cantidad que generalmente es mucho menor, pero la obligación de tomar ciertas acciones que garanticen que esa inversión va a rendir los frutos que se esperan que rinda. Entonces, por eso es que se miden esos indicadores, para ver si el país está avanzando y si la inversión que se está haciendo está rindiendo los frutos que se esperaban. Tenemos la ventaja de que el Fomilenio 1 se terminó, que fue terminado con éxito, y que los Estados Unidos pueden enseñar ahí que se cumplieron los propósitos que se tenían cuando se asignó el primer compacto del Fomilenio. Ahora bien, si queremos asegurar el segundo Fomilenio, tenemos que trabajar en esos indicadores que señalan los Estados Unidos para hacernos acreedores, para que ellos tengan la confianza que en este segundo compacto también vamos a poder cumplir con éxito con los objetivos que se tienen. Ahora, en este segundo compacto también entendamos que la cantidad de dinero es menor, mucho menor que en el primero, que no va a haber construcción de infraestructura. En el primero se construyó la carretera longitudinal del norte. En este lo que se quieren hacer es crear polos, digamos, de desarrollo a lo largo de la carretera litoral. Y esto es, digamos, apoyo a proyectos productivos. Hemos oído al secretario técnico que menciona, bueno, alguien que quiera poner un hotel en la costa y quiera hacer esa inversión, pero necesita que le hagan una calle porque no hay calle cómo llegar al lugar a donde él, entonces el Fomilenio haría la construcción de la calle siempre y cuando él invierta en construir el hotel. Claro. Entonces la cosa es, ¿verdad? ¿Hay alguien que esté interesado en construir el hotel?
¿Va a venir ese inversionista a construir el hotel solo porque le han ofrecido que se construya la calle? ¿O ese inversionista va a esperar que se resuelvan todos los problemas de los que estábamos hablando anteriormente? De la seguridad, de la garantía, de la propiedad, de la institucionalidad, de la seguridad personal, etcétera. Ahí es donde vienen los diferentes análisis. Obviamente, como salvadoreños, debemos de sumarnos al esfuerzo que está haciendo el gobierno para conseguir que estos recursos se asignen a El Salvador. Ya el asocio para el crecimiento está de alguna forma vinculado a Fomilenio. El asocio para el crecimiento el asocio para el crecimiento, digamos que está relacionado, pero no está necesariamente vinculado. Y es que el asocio para el crecimiento también nunca se explicó con mucha claridad qué era lo que significaba. Y como dice el nombre, el asocio es, nos vamos a asociar para resolver un problema. Pero básicamente el asocio no cuenta con muchos recursos económicos. Por eso, entonces, perdón, estamos hablando de asocio como es público-privado, ¿no? Un asocio público-privado. O sea, estamos hablando de los privados, del sector privado, asociado con el gobierno, digamos. Digamos que asociados no en hacer una obra, digamos, porque no es como decir, miren, vamos a construir una carretera y nosotros ponemos esto y bueno, pero eso pasa también incluso por hasta una cosa elemental o básica que es la armonía en las relaciones que hay. Que es otro problema que tenemos. Y lo que menos uno ha observado, al menos este año, es una relación armoniosa entre el sector privado y el presidente Funes. Y es lamentable. Y le venimos diciendo nosotros al presidente que eso debe de cesar, debe de corregirse. Porque en la medida que un sector importante, no lo digo por mí, sino por el sector productivo, un sector importante para el país, que es el sector que produce riqueza, que genera los empleos, que es el que puede hacer que las cosas se hagan y que lleva el dinero a las arcas del Estado para que el Estado tenga con qué invertir en beneficio de los más necesitados, estarnos peleando, pues creo que no produce nada bueno, especialmente cuando tenemos tantos problemas al mismo tiempo. Pero, como he señalado en muchas otras ocasiones, nosotros no queremos ni estamos interesados en estar peleándonos con él, pero tampoco podemos quedarnos callados ante una serie de acusaciones y de señalamientos que no son correctos, que son ofensivos en muchos casos, y que nosotros vamos a decir que estamos de acuerdo con todo lo que se está haciendo. Como ciudadanos tenemos derecho a hacer críticas constructivas y a decir lo que pensamos. Claro. Y eso tiene que entenderlo y aceptarlo el mandatario, el presidente. Pero ahí es donde hay algunos problemas que son indispensables para empezarnos a resolver los otros. Porque mientras no haya diálogo, jamás podrán llegarse a acuerdos y entendimientos necesarios para sacar al país adelante. Bueno, se nos agotó el tiempo. Quiero agradecerle que nos haya acompañado. No, muchísimas gracias, William. Un gusto. Bueno, gracias a ustedes también por su fiel sintonía. Nos vamos a ver el próximo lunes. Estará con nosotros en nuestros estudios el doctor Carlos Acevedo. Él es el presidente del Banco Central de Reserva para dar seguimiento al análisis de la situación económica que vive nuestro país. Nos vemos entonces.